Bueno, buenos días a todos y a todas, más bien, hoy. Un placer estar aquí compartiendo este espacio con todas vosotras, si me lo permitís. Bien, tal como anunciábamos ayer, esta mañana hemos presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que tiene que ver con las personas que están en situación de desempleo y que tienen hijos, que tienen familia y que no perciben ningún tipo de ayuda económica, ningún tipo de protección por desempleo. Hay en este país, en nuestro país, una situación económica muy dramática para muchos millones de personas. Hay más de 3 millones de personas en situación de desempleo, según las últimas estimaciones de la encuesta de población activa, más de 3 millones de personas en situación de desempleo que no tienen ningún tipo de protección económica, por desempleo. Y de estos más de 3 millones de personas que no tienen renta para seguir adelante, hay una buena parte de ellos, un número importante de ellos que tienen hijos que tampoco tienen renta para seguir adelante. Y nuestra idea era que todas estas personas que están en situación de desempleo, todas estas familias que están en situación de desempleo, que tienen hijos y que no tienen ningún tipo de protección económica, pudieran tener una renta económica con la que poder seguir viviendo, con la que sobrevivir a la situación que tienen todas estas familias. Porque es verdad que hablamos y se habla mucho de pobreza infantil y se habla mucho también de cómo podemos alimentar a los niños y a las niñas que están en situación de pobreza, y se habla pocas veces se dice que la pobreza de los niños y las niñas es la falta de trabajo y la falta de protección por desempleo de sus padres y sus madres. Y nosotros pensábamos que la mejor forma de avanzar en la protección de los niños y las niñas es que los padres y las madres de estos niños y estas niñas tengan o bien trabajo y, por lo tanto, una renta salarial con la que seguir adelante, o bien una renta de protección por desempleo. Y eso es a lo que obedece nuestra iniciativa parlamentaria de hoy. Lo decía ayer, lo avanzaba ayer, es un subsidio por desempleo. Está concebido como un subsidio por desempleo. Está concebido como un subsidio por desempleo que percibirán aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares y no tengan ningún tipo de rentas, carezcan de rentas. Está concebido como un subsidio por desempleo para aquellas personas más vulnerables, por lo tanto, en nuestra sociedad, porque además de las personas que tengan responsabilidades familiares y carezcan de rentas y no tengan protección económica, hemos incluido también a las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos incluido también en nuestra iniciativa parlamentaria a las personas con discapacidad, y hemos incluido también a la que puede convertirse, si no se actúa de forma contundente, en la generación olvidada de nuestro país, que son las personas mayores, las personas en situación de desempleo mayores de 45 años que no tengan ningún tipo de renta porque hayan agotado la protección económica por desempleo que está prevista para las personas mayores de 45 años. Pensamos que estos colectivos son los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y pensamos que necesitamos una transición económica en nuestro país, un cambio de modelo económico claro en nuestro país, pero también necesitamos justicia en esa transición. Y nadie que esté en este momento sin rentas, sobre todo si tiene hijos, puede seguir estando en esa situación. A eso obedece nuestra iniciativa parlamentaria. Daré pocos detalles y luego me pondré a su disposición. Hemos pensado que tiene que ser una iniciativa coyuntural, estrictamente coyuntural, y que, por lo tanto, la iniciativa tiene que estar en vigor mientras la situación de desempleo que tiene nuestro país sea la que es. Y hemos decidido hemos hecho una primera línea de aproximación, que es un subsidio por desempleo que debe de abonarse, que debe de pagarse mientras la tasa de paro de nuestro país esté por encima del 15%. Por lo tanto, se concibe como una medida estrictamente coyuntural, dada la situación en este momento de las personas en situación de desempleo. La percepción que se prevé en nuestra iniciativa parlamentaria es que estas personas tengan un subsidio por desempleo de 426 euros mensuales y que, además, como estamos queriendo llegar fundamentalmente a salvar la situación de aquellas personas en situación de desempleo que tienen responsabilidades familiares, por cada hijo menor
que conviva en la familia, hemos previsto en nuestra iniciativa parlamentaria que esos 426 euros se incremente en 100 euros más, para que nos entienda, que nos está escuchando, una familia carente de rentas, con responsabilidades familiares, con 2 hijos como responsabilidades familiares, tendría, según nuestra iniciativa, un subsidio de 626 euros al mes. Hemos pensado que se abone este subsidio durante unos primeros 6 meses, pero que pueda prorrogarse sucesivamente durante el tiempo que dure la situación de desempleo de nuestro país. Y hemos pensado finalmente que las propuestas que hagamos a la sociedad desde el Partido Socialista, que las iniciativas parlamentarias que hagamos también en el Congreso de los Diputados y las solicitudes que hagamos al Gobierno de nuestro país sean alternativas creíbles y alternativas sostenibles desde el punto de vista económico. Y por eso para nosotros ha sido muy importante saber de dónde podía salir la inversión económica necesaria para que todas estas familias con hijos que hoy no tienen protección económica por desempleo puedan tenerlo. En el presupuesto del año 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal, que ya está aprobado, que ya está previsto, ha habido un ahorro a día de hoy, a la fecha de hoy, de más de 2.600 millones de euros en protección por desempleo. Y la evolución apunta a que a final de año el ahorro sobre lo presupuestado en protección económica por desempleo pueda situarse entre los 5.800 y los 6.000 millones de euros. Bien, lo que vamos a pedirle al Gobierno con nuestra iniciativa parlamentaria es que no haya ahorro económico en protección económica por desempleo, que esa inversión inicialmente prevista para proteger económicamente a las personas que están en situación de desempleo no retorne a las arcas públicas, sino que se emplee en el sentido que tiene la protección por desempleo, que es cubrir las situaciones de necesidad, lo dice nuestra propia Constitución, cubrir las situaciones de necesidad de las personas que están en situación de desempleo. Es, por lo tanto, una medida de justicia y es también una medida sostenible desde el punto de vista económico, porque el presupuesto está y las necesidades de miles de familias de nuestro país también. Hemos casado presupuesto con necesidades y le pedimos al Gobierno que escuche esta propuesta, que se sitúa además en la línea del diálogo social que ha abierto ya el Gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales, y que miles de familias de nuestro país que tienen hijos hoy y no tienen protección económica puedan tenerlo, y puedan tenerlo a partir de ya, porque la iniciativa parlamentaria está pensando en que la entrada en vigor de la medida sea el 1 de agosto de este año. Y nada más, os dejo con mi compañera. Bueno, buenos días y gracias por acudir a la convocatoria. La situación que justifica que nos hayamos puesto a la tarea de presentar esta iniciativa parlamentaria con la pretensión de que sea apoyada por el conjunto de fuerzas políticas y ilusos de nosotros del Partido Popular, viene derivada de la situación dramática en la que se encuentra una parte de la sociedad española. Aproximadamente 768.000 personas paradas no tienen ningún tipo de cobertura y tienen cargas familiares en nuestro país. Según UNICEF, más de 2.300.000 niños están en situación de riesgo de pobreza. Y los datos constatan que el incremento de la desigualdad está haciendo especial daño al 10% de la población con menos ingresos en nuestro país. La media de este decil en los países de la OCDE es de 2,9% de los ingresos y en nuestro país está en el 1,8%. O sea, que somos los pobres de los pobres. Tenemos los pobres de los pobres en España. Esta situación a cualquiera se le antoja que es absolutamente insoportable en cualquier país decente. Por eso consideramos que es urgente que estas personas que se encuentran en esta situación y que encima tienen cargas familiares tengan algún tipo de renta familiar. Resulta chiste casi que esta situación la pretenda resolver el Gobierno con un plan de infancia dotado con 17 millones de euros, cuando
en los presupuestos generales del Estado. A lo largo de estos 3 años casi de gobierno del Partido Popular hemos asistido a una reducción del programa específico de ayuda a la infancia y la familia de en torno a 3,5 millones de euros, y que haya reducido el plan concertado de servicios sociales e inclusión social en 83 millones de euros. Y ahora, en esta situación que acabo de describir, se despache con un plan de infancia pretendiendo atajar el problema de la pobreza infantil con 17 millones de euros. Por eso consideramos que es imprescindible que las familias tengan un mínimo, una renta mínima que saldría, por una parte, como acaba de describir mi compañera, de la disminución de las prestaciones por desempleo que se están constatando en este año y que, en palabras del ministro Montoro, responden a que, como hay menos paro, hay menos necesidad de protección, cuando la realidad de la verdad verdadera es que lo que está sucediendo es que se agotan las prestaciones y por eso se paga menos prestaciones por desempleo. Y en lo que va de ejercicio se llevan gastando más de 2.200 millones de menos en prestaciones por desempleo, que a lo que calculamos puede suponer el conjunto del ejercicio, va a rondar los 6.000 millones de euros. Por tanto, hay dinero para atender a este programa que calculamos suponga en torno a 5.100 millones de euros. Pero la paradoja, por utilizar una palabra eufemística, no se queda en esta situación. La paradoja es que estamos asistiendo ahora, en estos momentos, a un debate de una reforma fiscal que ahonda de forma muy grave en esta situación de desigualdad que acabo de describir. Según las previsiones del propio Gobierno, la reforma del IRPF va a dejar de ingresar en las arcas públicas en torno a 7.000 millones de euros. Las clases bajas, digamos, de las que estamos hablando, no les afecta para nada esta reforma, puesto que no cotizan. Las que están por debajo de los 12.000 euros, de los ingresos de 12.000 euros al año. Los tramos medios se quedan más o menos parecidos. Y los que realmente se benefician son los tramos altos, los que ganan más de 60.000 euros al año. Estos se van a ahorrar aproximadamente la mitad de estos 7.000 millones. Por no hablar de las empresas, que se baja también, que se baja el porcentaje del impuesto de sociedades al 28% el próximo año y al 25% el siguiente, con un ahorro dicho por el Gobierno en el informe a la Unión Europea de en torno a 2.600 millones de euros. Colorario de toda esta situación, estamos asistiendo a que el porcentaje de personas con menos ingresos van a estar perjudicadas de forma indirecta, puesto que la supuesta mejora o reducción de impuestos no les va a afectar, y los que sí tienen más recursos, las clases con mayores ingresos, van a ver reducidos sus ingresos. Y con el agravante de que los impuestos indirectos subidos por el Gobierno de España hace 2 años, que encarecen la vida a todos en general, van a seguir como estaba. Estoy hablando fundamentalmente del IVA. Por tanto, estamos asistiendo a una transferencia de rentas desde las clases más bajas a las clases más altas. Esta situación se está produciendo en estos momentos cuando la realidad en la que tenemos es que hay casi 1 millón de personas, casi 800.000 personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que encima tienen cargas familiares. Por eso decimos que es una situación insoportable para cualquier país decente, y nosotros queremos que España sea un país decente, y por eso estamos haciendo este tipo de propuestas y queremos dar un cambio al sistema económico y, por supuesto, también al sistema social que se base en la justicia social y no en estas situaciones que están caminando en sentido inverso.